Buenas tardes. Soy del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando la maestría en nutrición deportiva. La asignatura que estoy tomando ahorita son sistemas neuroendocrinos y neuromuscular con el catedrático Dr. Javier Eduardo Roja Figueroa. Mi nombre es Lucía Balmori Consuegra, soy del grupo Primera A y me encuentro en la ciudad de León, Guanajuato. El tema que les voy a leer ahorita o del tema que vamos a hablar, es de un artículo que se llama La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Este artículo estudió la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de fuerza y trató de establecer qué fases del ciclo menstrual son las más adecuadas para aplicar mayor carga en el entrenamiento de fuerza en mujeres con ciclos menstruales regulares en cuanto a duración y cantidad de sangrado. En las últimas 3 décadas se ha producido un aumento del número de mujeres que participan en las actividades físicas, en la actividad física hasta en el deporte elite. Y esto se debe al creciente desarrollo e inversión en el deporte profesional femenino. Pero existe una diferencia fisiológica importante entre ambos sexos, que es el ciclo menstrual, el cual es el principal aspecto que influye en la práctica deportiva femenina. La influencia del ciclo menstrual en el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico en las mujeres ha generado mucho interés por algunos atletas, por entrenadores, por médicos e investigadores. Y esta representa una gran línea de investigación en el desarrollo. Durante este periodo de ciclo menstrual se producen ondulaciones fisiológicas de las 4 hormonas, del estrógeno, de la progesterona, de hormonas fólico-estimulantes y luteinizantes. El ciclo menstrual suele dividirse en 2 fases, en la fase folicular y en la fase lútea, o 3 si añades la fase ovulatoria entre ambas. Sin embargo, este ciclo menstrual suele expresarse con subfases, como son la fase folicular temprana, la fase folicular tardía, la ovulatoria, la fase lútea y la fase premenstrual. Vamos a explicar cada una de ellas. La fase folicular temprana esta va a comenzar con el primer día de la menstruación y va a durar aproximadamente hasta el día 7 a 10 del ciclo menstrual. Aquí las concentraciones de hormonas son bajas y estables. Cuando pasamos a la fase folicular tardía, que es la segunda mitad de la fase folicular, va a comenzar aproximadamente después de la ovulación y antes de la fase lútea. Y aquí los picos más altos de concentración de estrógeno van a coincidir con los niveles bajos de progesterona. En la fase ovulatoria, esta va a comenzar alrededor del día 14 del ciclo menstrual y los niveles de estrógeno van a aumentar. La hipófisis aquí va a producir una señal que libera la hormona luteinizante, LH. Esta provoca la ovulación y ocurre aproximadamente entre las 10 y 12 horas después del pico de LH. Esta fase va a durar alrededor de 16 a 32 horas. Después tenemos la fase lútea. Esta va a comenzar unas horas después de que el ovocito ha sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo va a segregar progesterona, alcanzando su pico más alto y una menor cantidad de estrógenos. Aquí, bajo la influencia de la progesterona, el endometrio va a comenzar su fase secretora, indispensable para poder preparar el útero para la implantación en caso de que el ovocito sea fecundado. Si no hay implantación, el cuerpo lúteo va a disminuir sus concentraciones hormonales y por lo tanto se va a generar una nueva menstruación. Y por último tenemos la fase premenstrual. Esta comienza aproximadamente una semana antes del inicio del periodo menstrual. Esta fase premenstrual también es conocida como la fase lútea, ya que va a ocurrir después de la ovulación y antes del sangrado menstrual.
Aquí los niveles de progesterona aumentan y el revestimiento del útero se va a preparar para desprenderse en ausencia de una fecundación. Sigamos con la fase folicular temprana. Aquí se recomienda o se dice que en esta fase los niveles hormonales son bajos y estables y esto va a poder favorecer el trabajo de flexibilidad. Como también hay un aumento gradual en la producción de estrógeno, va a aumentar la capacidad del cuerpo para poder realizar ejercicios de resistencia, pero también vas a poder realizar ejercicios cardiovasculares con alta intensidad y bajo riesgo de fatiga. En la fase folicular tardía, el aumento en la producción de estrógeno y la disminución en la progesterona va a favorecer al equilibrio muscular. En esta fase, los niveles de hormonas catabólicas son bajos y va a permitir que exista una mejor recuperación muscular después del entrenamiento. Y va a ayudar en esta fase a que se tenga un incremento en la fuerza muscular. En esta siguiente fase vamos a tener el aumento de energía, ya que hay un aumento de progesterona y de estrógeno. También el aumento de testosterona y estrógeno se va a relacionar con el aumento del rendimiento deportivo. Y por último, se ha demostrado que hay una mayor capacidad de resistencia anaeróbica en esta fase del ciclo menstrual. En la fase lútea, se produce una mayor inflamación en los músculos, lo que va a aumentar el dolor y el riesgo de lesiones. Hay un aumento de la producción de progesterona y está asociada con una mayor capacidad para ejercicios de resistencia. Y en la segunda parte de esta fase lútea, los niveles hormonales son bajos, lo que va a permitir realizar entrenamientos de alta intensidad sin fatiga excesiva. Y en la última etapa, la fase premenstrual, es importante que en esta fase se tenga un buen descanso para poder prevenir lesiones y para poder disminuir el dolor muscular. Cuando estamos en esta etapa de fase premenstrual, se recomienda hacer ejercicios suaves como yoga para poder disminuir los síntomas premenstruales y se recomienda tener una alimentación completamente equilibrada en hierro, calcio, omega y magnesio. Como recomendaciones generales, podemos concluir que en la fase folicular es el mejor momento para realizar entrenamientos de resistencia. En la ovulatoria es el mejor momento para realizar entrenamientos de alta intensidad y poder realizar actividades anaeróbicas, mientras que en la lútea es importante poder hacer entrenamientos de resistencia con menor intensidad. Mientras que en la fase premenstrual, pues podemos tomarlo como el momento para poder hacer planeaciones, alimentación correcta y un buen descanso. Durante estas fases del ciclo menstrual, existen, como ya vimos, dos hormonas principales que varían en concentración. La primera, pues, es el estrógeno, con una función anabólica, es decir, promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. Los estrógenos van a influir en el colágeno tipo 1, tanto en la disminución como en la degradación. Hay un aumento del contenido elástico, hay una disminución del diámetro y densidad de las fibras. La progesterona aquí va a estar relacionada con un mayor número de fibroblastos y síntesis de colágeno. Y podrían estas variables estar conectadas con el rendimiento físico de las deportistas en general y con sus niveles de producción de fuerza. En esta etapa, bueno, como ya vimos, el estrógeno y la progesterona pueden tener distintas funciones en el músculo esquelético, lo que podría influir en su rendimiento durante el ciclo menstrual. Los resultados que se obtuvieron durante el experimento sugieren un aumento del 11% en la fuerza máxima durante la ovulación y la fase folicular tardía. Pero aún no existen estudios sobre
cómo las diferentes fases del ciclo menstrual afectan la fuerza y el rendimiento de potencia en distintas cargas. ¿Cómo se realizó el diseño de este estudio? Aquí el objetivo de este estudio pues fue investigar las variaciones del rendimiento muscular en estas tres fases del ciclo menstrual. Recordemos que son la fase folicular temprana, la fase folicular tardía y la fase lútea. Se midieron la velocidad, la potencia y la producción de fuerza en un ejercicio de media sentadilla con ayuda de una máquina Smith. Aquí se obtuvieron las cargas equivalentes al 20, 40, 60 y 80% de su 1RM. Las participantes lo que hicieron fue hacer una repetición del ejercicio a una velocidad máxima con las cargas que mencionamos anteriormente. Y aquí el orden de la primera fase del ciclo menstrual pues fue aleatorizado para cada participante. Es importante comprender el cuerpo y sus cambios durante este ciclo menstrual que permiten a las mujeres tomar estas decisiones informadas para poder optimizar el rendimiento físico. ¿Cuál fue o cómo se llevó a cabo este procedimiento experimental? Bueno, durante las 2 semanas antes del inicio del experimento, las participantes realizaron 2 sesiones de familiarización con el protocolo de prueba para poder minimizar cualquier efecto de aprendizaje durante este experimento. Una semana antes del experimento se realizó un test de 1RM en la máquina Smith para poder estandarizar las cargas en las sesiones experimentales posteriores. La fase excéntrica de la sentadilla se realizó de manera controlada en 2 segundos después de 1 segundo de flexión. La fase concéntrica del ejercicio se completó lo más rápido posible. Los datos de rendimiento se midieron solo durante la fase concéntrica del movimiento y se dieron tiempos de descanso de 2 minutos cuando tenían la misma carga y 3 minutos con cargas diferentes. Recapitulando entonces, decimos que el estrógeno puede aumentar la fuerza y la fuerza muscular y poder mejorar la capacidad de recuperación, mientras que la progesterona puede disminuir la fuerza y afectar el equilibrio durante el ciclo menstrual. Durante este ciclo menstrual, el inicio de cada fase fue determinado de la siguiente manera. 1, mediante una aplicación de seguimiento del periodo. 2, fue medida la temperatura timpánica y los cambios de masa corporal. Y 3, una evaluación del pico urinario de la hormona luteinizante. La duración del ciclo menstrual se registró durante un mínimo de 4 meses para poder tener una caracterización válida y se obtuvo mediante una aplicación de móvil, fueron unas herramientas que ayudaron junto con un diario de menstruación. Se midieron y registraron la temperatura timpánica y la masa corporal cada mañana inmediatamente después al despertarse. Todo esto fue durante un ciclo menstrual completo, comenzando con la fase asignada al azar. Y se utilizaron 7 tiras reactivas que midieron los aumentos de la hormona luteinizante en la muestra de orina de la primera mañana. Con esta información, en el inicio de la menstruación, se pudo concluir que el inicio de la fase folicular temprana es cuando inicia la menstruación y que la fase folicular tardía se indicó mediante una prueba positiva de hormona luteinizante en la orina y se determinó entre los días 20 al 22 del ciclo menstrual. Esto para un ciclo regular de 28 días. Todos estos protocolos ayudaron a alinear el ciclo de las participantes y realizaron las pruebas en la misma fase del ciclo.
Con los resultados que se obtuvieron, se realizó un análisis estadístico, donde se utilizó un paquete de software SPSS. Aquí se incluyeron las medias y desviaciones estándar para todas las variables. Las diferencias en los datos de rendimiento entre las fases del ciclo menstrual se analizaron mediante un análisis de varianza y medidas repetidas unidireccional. Los resultados que se obtuvieron fueron valores estimados de 1 RM en el ejercicio de media sentadilla. Estos se mantuvieron sin cambios durante las 3 fases del ciclo menstrual. Recordemos que las 3 fases son la fase folicular temprana, la fase folicular tardía y la fase lútea. Aquí, con ayuda del equipo de la ANOVA unidireccional, no reveló diferencias estadísticamente significativas entre estas fases del ciclo menstrual. Veremos los resultados en las 3 variables. Vamos con la fuerza media. Aquí nos dice que al 20% del 1RM, la fuerza media fue posiblemente menor a la fase lútea que en la fase folicular tardía. Al 60%, esta fuerza media fue posiblemente mayor durante la fase folicular temprana en comparación con la lútea, y que la fuerza máxima fue posiblemente mayor en la fase folicular temprana en comparación con la lútea. Y en el 80%, esta fuerza media fue posiblemente menor en la lútea que en la fase folicular temprana y tardía. Y la fuerza máxima fue posiblemente mayor en la fase folicular tardía que en la temprana. Con respecto a la velocidad media, el ANOVA unidireccional tampoco reveló diferencias significativas en las 3 fases del ciclo menstrual. Al 20%, la velocidad media fue posiblemente menor en la fase lútea que en la fase folicular temprana. Al 60% fue posiblemente mayor la velocidad media durante la fase folicular temprana en comparación con la lútea y la fase folicular tardía. Y al 40%, la velocidad máxima fue posiblemente mayor en la fase lútea en comparación con la fase folicular tardía. Con respecto a la variable de potencia muscular, el ANOVA unidireccional tampoco reveló diferencias significativas en las 3 fases del ciclo menstrual. Como podemos ver, al 20%, la potencia media fue posiblemente mayor en la fase lútea en comparación con la fase folicular tardía. Al 40%, la potencia media fue posiblemente mayor en la fase lútea que en la fase folicular temprana. Y al 60%, esta potencia media fue posiblemente mayor en la fase folicular temprana en comparación con la lútea. Y lo más probable es que la potencia máxima fuera mayor en la fase lútea que en la fase folicular tardía. Vamos a ver cuáles serían estas conclusiones de todo lo que hemos visto. Podemos decir que el ciclo menstrual afecta el equilibrio hormonal, lo que puede tener implicaciones en el rendimiento físico y la capacidad de generación de fuerza en los deportistas. Comprender estas fluctuaciones hormonales van a permitir adaptar el entrenamiento en diferentes fases del ciclo menstrual para poder maximizar el rendimiento y evitar lesiones. Sin embargo, múltiples estudios han arrojado resultados contradictorios sobre los efectos del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, por lo que es importante analizar estos en conjunto. Estos efectos nos dicen que la capacidad de generación de fuerza en contracciones isométricas no varía significativamente a lo largo del ciclo menstrual. La fase folicular, caracterizada por niveles más altos de estrógeno, parece estar asociados con una mayor capacidad de generar fuerza máxima en varias pruebas de fuerza.
y los resultados en cuanto a la contracción voluntaria máxima son mixtos y pueden depender de múltiples factores individuales, los que van a generar cierta incertidumbre sobre qué fase del ciclo genera mayor fuerza en este tipo de contracción. Por lo tanto, no se encontraron variaciones sistemáticas en el rendimiento muscular medido en un amplio rango de cargas durante el ciclo menstrual. Recordemos que trabajamos cargas de 20, 40, 60 y 80% del 1RM. Los valores medios y máximos de fuerza, de velocidad y de potencia tampoco se vieron afectados por el ciclo menstrual, indicado que el rendimiento muscular no es alterado de manera significativa y que el ciclo menstrual no tiene tampoco un impacto generalizado en la fuerza muscular y el rendimiento de potencia en mujeres que menstruan regularmente. Por último, concluimos que el ciclo menstrual no afecta de manera general el rendimiento, que la capacidad de producción de fuerza máxima puede estar relacionada con la fase folicular cuando los niveles de estrógeno alcanzan su punto máximo. No hay evidencia concluyente sobre qué fase del ciclo menstrual genera más fuerza en la contracción voluntaria máxima. Con base a estos hallazgos, parece que el rendimiento medio, máximo de fuerza, velocidad y potencia en la media sentadilla en máquina Smith para mujeres eumenorreicas no se ve afectado en las 3 fases del ciclo menstrual. Sin embargo, es importante decir que estos resultados no podrían ser aplicados en atletas con dismenorrea y síndrome premenstrual. Como recomendaciones, podríamos decir que es importante conocer el ciclo menstrual de cada una de las deportistas, trabajar bajo planificación de entrenamientos y cuidar la alimentación. Las mujeres tienen la capacidad de utilizar su conocimiento del ciclo menstrual para adaptar sus entrenamientos y poder alcanzar todas sus metas deportivas, sin importar si son mujeres amateur o atletas. Por lo tanto, el ciclo menstrual es un viaje fascinante lleno de cambios hormonales y posibles implicaciones en el rendimiento muscular. Aunque se necesitan más investigaciones definitivamente, las mujeres deben sentirse empoderadas para poder adaptar su entrenamiento y superar cualquier desafío que se les presente. Por mi parte es todo. Agradezco la atención. Buenas tardes.